tardes, feliz viernes para los que estamos en vivo. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que nos dan terror, que nos dan miedo, que nos hacen sentir como niños pequeños que no se pueden dormir porque piensan que hay un monstruo abajo de la cama. Y nos da esa misma sensación de peligro, de querer salir corriendo. Y vienen en forma de algunos clientes, que son como las brujas o los fantasmas o los monstruos que nos asustan en los negocios. Y desde la comunicación vamos a descubrir cómo hacer que ese monstruo sea nuestro amigo, como pasa en las películas, cómo perderle el miedo y aprender a enfrentarlo con herramientas, siempre con herramientas que podamos hacerlo práctico, tangible de alguna manera y que podamos aplicar y enfrentarnos a esos terrores del emprendimiento. Por eso es que yo para esta clase les preparé 5 monstruos, 5 versiones de situaciones que nos dan terror. A muchos, algunos van a ser uno, otros van a ser otro, pero traje 5 modelos que podemos estudiar un poco y también cada uno tiene su técnica, su solución para enfrentarlo desde la comunicación. Vamos entonces, son 5 dijimos, así que va a haber 5 técnicas diferentes para aplicar a cada uno de estos modelos de cliente que nos desafían, nos ponen en esa situación un poco incómoda. Vamos con el primero, que va a ser el clásico, que es el cliente fantasma. ¿A qué le vamos a llamar cliente fantasma? Al que hoy diríamos nos ghostea. Desaparece, pregunta algo y no contesta, o hasta a veces quienes hacemos servicios quedamos en una reunión con fecha, con horario, todo pactado y confirmado y no aparece más. Le mandas un mensaje, no responde. Te hace creer que estás o un poquito loco o imaginando cosas y ese es el primer cliente desafiante que vamos a encontrar. ¿Qué vamos a hacer desde la comunicación para trabajar con este tipo de cliente? ¿Qué aparece? Y a veces somos nosotros mismos como clientes que nos olvidamos de responder, digo, después le llamo, después le aviso, doy una vuelta y te confirmo, ese clásico en los negocios físicos. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Vamos a trabajar primero una política de seguimiento. No darle seguimiento a nuestros clientes, es decir, no ir a buscarlos nosotros y esperar a que vengan solos. Incluso en estas situaciones, le mandé un mensaje, no me contestó, yo tampoco le voy a mandar más. Ante eso, vamos a tratar de tener esa política de seguimiento, que nos va a permitir saber cuántas veces le insistimos para ver si ese fantasma aparece y retoma el trabajo con nosotros. Entonces, vamos a definir. Le voy a mandar 3 mensajes. El primero va a ser, ¿qué te pareció la propuesta que te envié? ¿La pudiste ver? Si se trata de servicios. O si nos escribió, por ejemplo, por Instagram y nos preguntó cuánto sale ese collar, cuánto sale esa remera. Lo que vamos a hacer es decirle, ¿pudiste ver el precio? ¿Todavía te interesa? ¿Algún primer mensaje que nos permita preguntarle amablemente, aceptando que a veces dejamos los mensajes colgados, preguntándole entonces cómo retomar? Y a partir de allí, cada negocio, cada dueño de negocio, tendrá su política de cuántas veces más le vuelve a insistir. Puede haber un segundo contacto que diga, todavía estoy con el mismo precio o todavía este producto tiene el mismo precio, me quedan unos poquitos. Tratar de buscar algún argumento que nos permita, de nuevo, sin ser invasivos, poder retomar el contacto con esa persona y mantener esa relación, ese vínculo que no queremos que se corte. Algunas empresas, algunos negocios podrían decidir terminar ahí, decir, hasta acá insisto, ya después tengo la fortuna de tener otros clientes o le dedico el tiempo a un cliente que sí esté interesado. Dependiendo en qué situación estás, va a ser las diferentes instancias de insistencia que vos hagas. Y va a haber una más, quizás, en la que pueda ser quizás un poquito más terminante. Entonces puede ser que se va a actualizar el precio o se vendió la última, querés que te guarde la última y tratar de cerrar o de buscar una respuesta de ¿te interesa o no te interesa? Y ahí nos pueden responder un simple sí o no.
Voy a detenerme para hacer un paréntesis, una aclaración, de que al menos trato de no enseñarlo desde mi lado, no tiene que sonar a una amenaza. Es una conversación. Es una conversación, la venta es una conversación con un amigo, con un conocido, con alguien a quien le queremos ser útiles. Por eso, por ahí hay unos discursos que rozan la amenaza de ¿te interesa o no te interesa? Hay diferentes recursos que podemos usar, como los que les estoy contando, de precios, del stock que tenemos, de la promoción y la duración que tiene esa promoción, de dar cuenta del valor que tiene el producto para convencerlo a nuestro cliente de que se sume, de que acepte la propuesta, o al menos de que nos dé un no, que eso también está bueno. Llegar a obtener el sí o el no para hacer ese descarte. Entonces, nuestro primer cliente fantasma, que es el que deja de responder, el que desaparece, hacemos una serie de intentos. Este caminito de la política de seguimiento puede estar definida en nuestro manual de comunicación del negocio, así sabemos siempre cómo actuar. Podemos guardar unas plantillas para que ya sepamos cómo es que lo seguimos o vamos resolviendo de manera más personalizada. Como les digo, depende siempre del volumen de clientes que tenemos, del volumen de productos o de consultas que nos están llegando. Justo ahora viene una época de mucho movimiento, vienen los Cyber Days, que ahora a principios de noviembre, ya a final de noviembre, que también tenemos el Black Friday, y después viene la Navidad, son épocas de mucho movimiento, que podemos recibir muchas consultas y que también el cliente hace muchas consultas y después sigue muy pocas. Por eso, tratemos de no descartar de entrada a un cliente que deja de respondernos, sino tratar de buscarlo ese cliente fantasma, al menos insistiendo una, dos veces, tres, las que creas necesarias, y luego sí cerrarlo para poner tu esfuerzo y tu dedicación en otra oportunidad que tengas. Ese es nuestro primer entonces cliente que nos da terror porque es, ay, seré muy insistente, no me contestó más, le voy a mandar, no le mando, lo habrá recibido, será que no le gustó. Entonces nos genera todos esos miedos, esas inseguridades que muchas veces están en simplemente la vorágine que nos lleva hoy a ver un mensaje y no responderlo. ¿Qué tal vamos con el primer cliente de terror? Yo tengo aquí agua fresca, producción me hace, ¿ok? Bueno, yo creo que estamos. Nos vamos al segundo cliente de terror. Yo miro para acá, pero los tengo anotados. El segundo entonces es el cliente que es negociador. Tenemos que ser negociadores los vendedores. Aprendemos técnicas de negociación, aprendemos cómo hacer ese tira y afloje. Pero hay clientes que son unos negociadores un poco excesivos. Y esos negociadores son el que te pide descuento siempre, el que quiere más cuotas, el que de alguna manera te quiere robar algo más de lo que vos ya tenés preparado. Y eso también genera incomodidad. A veces tenemos en realidad tenemos dos posibilidades de actuar. O cedemos mucho y terminamos dando un servicio o un producto por mucho menos de lo que vale. Y si no, no cedemos nada y nos quedamos con que no, este es lo mío y ese cliente lo perdemos. Normalmente al cliente que es negociador lo convencemos con, aunque sea un detallecito, que puede no ser tan significativo para nuestro negocio, pero para el cliente ya está, se siente victorioso, se siente ganador porque logró lo que quería, que era sacarte algo más. Entonces, ante este tipo de cliente de terror, que son a veces muy insistentes, ¿qué podemos hacer? Tener definido nuestro margen de negociación. El margen de negociación es, esto es lo que vale el producto y hasta acá puedo ceder. Es decir, esto es lo que vale en una sola cuota y puedo llegar a darlo en hasta 3 cuotas por el mismo valor. Entonces, en este margen, el cliente puede obtener lo que quiere y nosotros no nos vamos por debajo de lo que tenemos definido para nuestro negocio. También puede ser respecto de un descuento. Decimos, este es el valor de mi producto y este es el valor mínimo al que puedo llegar. Por debajo de esto, la oportunidad está perdida, esa venta está perdida. Así que es muy importante que
para ganarle, entre comillas, para llegar a un acuerdo con el cliente que es muy negociador, que te pide descuentos, tené definido tu margen de negociación. Ese espacio en el que podés ser flexible, darle al cliente algo de lo que quiere, no ser tan rígido, decir, no, esto es lo que vale y yo de acá no me muevo. Y por otro lado, no perjudicas tu negocio, no desvalorizas tu propuesta. Si alguien ha trabajado con algún cliente negociador, yo llegué a un punto en todos estos años de atención al cliente, llegué a un punto que ya los conozco. Entonces, a los clientes en la primera oportunidad sé que soy muy fija con lo básico que puedo ofrecer porque sé que me van a insistir. Si yo ya le doy ese máximo, en realidad ese mínimo del margen, si yo ya lo doy de entrada, después no tengo con qué negociar, porque ya no me puedo mover de ahí, ya estoy en el más bajo. Así que cuando sepas, si ya lo conoces a tu cliente, si ya tenés una relación y sabes que siempre te insiste, que siempre te pide un regalito, un descuentito, algo, trata de darle el valor estándar, la propuesta estándar, para tener esa posibilidad de negociar, de bajar un poquito, de dejarlo feliz, pero no lo des de una porque si no te quedas sin herramientas. Es el as bajo la manga que tenemos que tener para ganar esas oportunidades con esos clientes que también nos ponen ahí en jaque. Entonces hablamos de nuestro cliente negociador. Puede haber también una segunda posibilidad. Vamos ahí. Si de alguna manera, por ejemplo, tenemos una promo navideña o la promo de Black Friday, y esa promo ya está definida. Es así, estos son los términos y condiciones, y hay clientes que aún quieren más. Quizás está al 70% del valor y el cliente quiere que esté al 50% y aparece. Cada negocio puede elegir, cada emprendedor puede elegir en ese momento. Cedo un poquito más, lo cual va a atravesar ese margen mínimo, o también enfoco un discurso enfocado en el valor que tiene el producto o el servicio que estamos ofreciendo. Entonces es una buena oportunidad para tratar de convencer, de persuadir a ese cliente con lo bueno que tiene, que lo está encima obteniendo a ese valor. Eso implica a veces contarle cuál es el valor estándar, no solo cuál es el valor de promoción, sino, mire, el precio normal de esto es este valor y durante estos días de promo está a este valor. Esa ya es la promoción. Pero para no tener un discurso agresivo o terminante y no ceder, podemos trabajar un discurso que esté enfocado entonces en el valor que aporta el producto o en la diferencia del valor que obtiene con lo que en realidad vale ese producto. Eso es ideal para tener en cuenta ahora que se vienen estos días de promo, que por ahí con el objetivo de ser más competitivos bajamos un montón el valor de nuestros productos y de nuestros servicios porque buscamos acaparar mayor cantidad, tener un boom de ventas, un pico, y por ahí se nos empieza a achicar ese margen de negociación. Tengamos preparado ese as de nuevo bajo la manga que es enfocado en el valor. Tratar de armar ese discurso enfocado en el valor que estamos ofreciendo. Bastante bien, vamos hasta ahí, ¿eh? Tenemos 3 clientes más de terror. Se viene uno que me da ternura. O sea, de los que dan terror, sería el fantasma Casper. ¿Casper era? Sí. Sería Casper. Un fantasma, pero amigo, amable, simpático, aunque a veces nos hace perder un poco la paciencia. Vamos a hablar, este Casper es el cliente confundido, el cliente que no sabe lo que quiere y que por ahí es exasperante. Para quien está del otro lado, dice, bueno, yo te ofrezco una cosa, me dice otra. Y después que ya avanzamos en esa propuesta, cambia de opinión. Y una vez que ya estamos por cerrar y ya estamos por ir a pagar y todo, vuelve a cambiar de opinión y vuelve a tener dudas y no está seguro de qué es lo que quiere. Ese cliente es desafiante sobre todo para quienes son pocos pacientes, por eso digo que a mí me da un poco de ternura, pero
Me doy ese lujo de que me dé ternura porque conozco con qué herramienta puedo llevarlo a un buen puerto, puedo ayudarlo, que se sienta acompañado y que esa niebla de terror que lo está confundiendo se disipe un poco, pueda saber a dónde quiere ir, sea que es conmigo o sea que es con alguien más, que puede ser, pero sabemos que ese cliente va a valorar que le demos claridad. ¿Y cuál es esta herramienta? Son las preguntas. Al contrario de lo que uno a veces se imagina, que para dar claridad tenemos que decir las cosas en positivo, hacer preguntas ayuda un montón a esas personas y nos ayuda a nosotros a descubrir qué quiere este cliente confundido. Dos tipos de preguntas le vamos a poder hacer. Primero, algunas que tengan que ver con qué necesita, tratar de descubrir cuál es el problema, la necesidad o el deseo que tiene. Hacerle algunas preguntas abiertas, preguntarle por qué o cómo, algunas preguntas guiadas por esto, para que tenga que responder algo amplio, que nos tenga que dar información. Algunos clientes confundidos a veces ni siquiera quieren responder eso o pueden, pero tratemos de buscar cuál es la pregunta que va a hacer que me dé información. Cuando nos dé información, vamos a ser nosotros quienes podemos guiarlo al cliente y decirle, vamos por acá. Tratemos entonces de hacer 2 o 3 preguntas que nos permitan obtener información. También prestar atención a lo que responde y no setearnos en que no importa lo que diga, le voy a decir esto, sino prestar atención, escucharlo, repreguntar, como hacen los periodistas, ante tal respuesta pedirle que confirme. De lo que haya dicho, de estas preguntas que le hacemos y estas respuestas que nos da, ¿qué podemos hacer? Asegurarnos de que entendimos bien. Y eso implica lo que en comunicación llamamos el parafraseo, que es repetirle con nuestras palabras lo que el cliente nos dijo. Eso ayuda un montón a ver si nosotros lo interpretamos bien, porque lo que tenemos que hacer es salir de la confusión, y la confusión es que hay un desfasaje entre lo que el cliente no puede expresar o no le sale y lo que nosotros estamos entendiendo. Entonces, un muy buen ejercicio es, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué rubro o qué actividad tiene tu negocio para el que querés aplicar este proyecto o esta asesoría de comunicación? Me va a contar sobre la actividad de su negocio, qué es lo que tiene hoy, y es una pregunta muy puntual que me permite obtener información. En el caso de que yo sea profesora de yoga, le voy a preguntar cuál es la experiencia que tiene la experiencia que tiene en deportes o en alguna actividad si la está haciendo hoy, para poder guiarlo sobre cuál es la respuesta que busca, qué es lo que le puedo decir que lo ayude a tener claridad, a tener transparencia en su decisión. La comunicación, como siempre, es práctica. Necesitamos probar, equivocarnos, volver a probar, que nos salga bien, y sobre lo que nos salió bien, mejorarlo, innovar, ser creativos. Está siempre en movimiento nuestra habilidad de comunicación. Pero vamos a empezar por acá, vamos a empezar por hacer esas primeras preguntas. ¿Estamos hasta acá? Yo estoy bien. El calor me hace ir un poquito más lento, pero vamos bien. Que este es uno de los que más miedo da. Da miedo antes, da miedo durante y da miedo después de enfrentarlo. Que es el cliente enojado, el cliente malhumorado, el que nunca jamás está satisfecho o que siempre le encuentra algo y reclama y se enoja, o que también tiene algunos estándares que no podemos alcanzar o que no es lógico alcanzar. El cliente enojado a veces es una persona que tuvo un mal día y aprovecha, en realidad le sale la comunicación de ese modo. Lo he contado muchas veces. ¿Qué pasa cuando hablamos con una persona enojada? La persona enojada no está dispuesta a escuchar. Entonces, tratar de hacerle preguntas, de decirle que se calme, o tratar de explicarle o darle nuestros argumentos, no sirven. Son
Tres técnicas que acá no las podemos aplicar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar una técnica muy distinta, que es de silencio. Como es compartido en otras oportunidades, tenemos que entender al cliente enojado como que tiene la cabeza como una pecera. Y cuando está enojado, el agua de la pecera llega hasta acá arriba. No puede escuchar porque la oreja, el oído, está debajo del agua. Lo que va a tener que hacer ese cliente es expresarse y nosotros dejar que se exprese, hacer silencio y permitir que largue el agua por la boca, que vaya vaciando la pecera. Al principio va a salir el sedimento que está debajo de la pecera, va a salir lo sucio, los insultos, el peor mal humor y muchas veces en nuestros proyectos nos tenemos que encontrar con este cliente. Cuando baje el agua, cuando ese cliente haya sosegado un poco su enojo, va a estar dispuesto a escuchar. Es en ese momento donde le podemos dar argumentos, donde le podemos hacer preguntas, donde le podemos también negociar un poco sobre lo que dijo y darle nuestra justificación de lo que está pasando. A veces es un producto que falló, a veces es un producto que el cliente compró y no entendió o no era lo adecuado para él. Cualquier situación que le genere a esa persona estar de mal humor, estar enojado y actuar de una manera agresiva con nosotros. Cuando permitamos entonces como primera técnica que ese cliente se exprese, podemos aplicar una segunda técnica de comunicación asertiva, que es la validación. Y eso implica que si todo lo que dijo nosotros se lo negamos, le ponemos un pero, lo que hace el agua es que vuelve a subir, la discusión escala y todo ese silencio que hicimos se pierde de camino. Lo que vamos a hacer es validar lo que haya dicho, incluso si no estamos de acuerdo. Muchas veces, en cualquier situación y no solo en los negocios, damos las cosas por entendidas. En estos casos, no solo hay que hacer saber a la persona, no solo hay que escuchar a la persona, sino hacérselo saber, porque eso le da mucha más validez a nuestros argumentos posteriores, porque ya tenemos en cuenta todo lo que nos dijo esa persona para darle nuestra respuesta. Si me dicen, la verdad que la clase no me gustó, no era lo que yo esperaba o no era para lo que quise venir a esa clase. La validación va a ser primero hacerle saber que lo escuché. Entiendo que no te gustó esa clase. Le puedo hacer una pregunta ahora, como, me gustaría saber puntualmente cuál de estos puntos o qué característica de la clase fue la que hizo que no te gustara, para tratar de obtener información. No tiene que percibirse como debilidad, sino como inteligencia, este espacio de preguntar a alguien que quizás no es muy amable para decirnos las cosas, pero es inteligencia, nos permite mantener el control de la conversación. Entonces, para este cliente enojado, vamos a permitir que se exprese y a validar lo que nos diga, para luego pasar a cualquiera de las otras técnicas de comunicación. Validarlo es, comprendo que te sientas así, entiendo la situación, me gustaría saber o me interesa saber por qué pasó esto, por qué se siente de esa manera, cuál fue el punto que hizo que se generara esta situación. Siempre que hayamos permitido que se exprese, lo que digamos después, el argumento, sea que estamos de acuerdo con el cliente o que no estamos de acuerdo, tiene mucha más validez. Ya escuché lo que me dijiste y con eso, esta es mi respuesta. En esa estructura de comunicación logramos que ese cliente, que es uno de los que más nos asusta, que es que venga alguien enojado y por ahí nos achicamos, nos hacemos pequeñitos, nos permite, sin ser agresivos y sin que se eleve a otro nivel la discusión, mantener el control de una conversación, mantener también la calma frente a ese miedo que nos va a generar la situación. Y nos queda nuestro último cliente de terror, que yo diría que está en el medio. De los 5 sería el tercero, que es el cliente
el exigente, el que tiene aires de VIP, el que pagó por algo y espera todo. Entonces, es el que se hizo una idea, que ya tiene una expectativa sobre el producto, sea que nosotros se la dimos o no, ya tiene una expectativa o puso un nivel, sobre todo cuando se trata de servicios. Puede ser alguien que espera resultados inmediatos, puede ser alguien que quiere todo para allá. Hoy y en esta época que viene, de las que le hablaba, que viene noviembre con los Cyber Days y viene la Navidad y toda esta época que hay mayor movimiento en las ventas en muchos rubros, hay clientes muy ansiosos, porque sobre todo si hay promociones que duran pocos días, uno está apurado. Si hago una consulta, quiero que me respondan enseguida porque no me quiero perder esta promoción. El resto del año igualmente también pasa esto. Hay un nivel de ansiedad que manejamos y una expectativa de rapidez instantánea que no muchas veces podemos responder o cumplir. Que significa que me mandan un mensaje por Instagram y lo tengo que responder a la hora. No siempre se puede hacer eso, mucho menos en proyectos donde damos servicios y hay una sola persona detrás. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a un cliente que es así de exigente? Que después se va a quejar porque o no cumplimos con algo que esperaba o no respondimos a su tiempo o no hicimos las cosas tal como ese cliente las quería. El trabajo con este cliente hay que hacerlo un poco antes y viene de la estrategia de prevenir a estos clientes y es seteando bien las expectativas. Digo seteando, configurando, es encontrar el equilibrio entre el lenguaje comercial, ¿sí? Que llena de flores y de maravillosos colores nuestro producto y que hace que se venda y que es una promesa. Lo que nosotros ofrecemos en nuestro negocio es una promesa. Esa promesa tiene que ser linda, pero también tiene que ser real, precisa y detallada, porque después tenemos que cumplir con esa promesa. Y cuando no cumplimos con esa promesa, aparece este cliente exigente. En algunas situaciones, yo les he contado que he trabajado y trabajo en la industria del software, que es una industria, un rubro en el cual hay que explicar bastante para darse a entender con personas que no son del rubro, que no conocen de la informática o del software. Entonces hay gente que viene muy apurada y que dice, yo ya entendí, vamos para adelante, yo lo quiero comprar. No parece lógico, pero es muy bueno, es una muy buena estrategia de comunicación frenar esa venta y decirle al cliente, espera, antes de que decidas aprobar la compra, yo necesito aclararte estos puntos, porque esto va a ser así, esto va a ser asá, esto es lo que vas a obtener. Es la parte de tener que decir las condiciones, los términos y condiciones. Dependiendo del rubro, a veces es más necesario, a veces no. A veces el producto es más simple y sencillo. Pero estos clientes suelen dar por implícito el alcance que tiene nuestro producto. Sobre todo para quienes trabajamos en servicios, lo más útil que podemos hacer acá se llama alcance y limitaciones. Hablar de todo lo fantástico que es nuestra propuesta, todo lo que incluye y detallar en algún punto lo que no incluye. Explicarlo, dejarlo por escrito, poder hacer ese contraste y decir, te doy esto hasta acá. Si eso lo hacemos en la instancia previa de la venta, o sea, en la preventa, antes de entregar el producto, ya configuramos esas expectativas y hacemos que el cliente que es exigente, que quiere las cosas tal como él las quiere, comprenda qué es lo que está aceptando primero. Entonces, ese miedo de no estar a la altura, de estoy dando algo que no es lo que gusta, se empieza a hacer más pequeñito, más fácil de enfrentar, porque tenemos mucha claridad sobre lo que estamos ofreciendo. Y también buscamos darle mucha claridad al cliente sobre lo que está comprando. Con esta combinación, entonces, podemos hacer de nuevo que ese
cuco, ese fantasma de los clientes exigentes, no nos mantenga despiertos de noche, sino que podamos tomar aire, recordar nuestra propuesta y decir, yo sé que esto sí y esto no, y se lo voy a comunicar, o se lo comuniqué. Eso nos da mucha tranquilidad, mucha calma, y nos permite trabajar con confianza también, porque sabemos que si hay un malentendido a partir de ahí, es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestras relaciones, es parte de tener un negocio, pero estamos dando el 100% de todo lo que podemos hacer de nuestra parte para que funcione. ¿Qué tal? Hicimos los 5 clientes. Vamos a hacer un repaso ahora. Vamos a pasar al resumen de nuestra clase y también a la conclusión, porque hay un bonus de todo esto. Vimos 5 tipos de cliente que generan situaciones en nuestros negocios que nos dan miedo, nos generan incomodidad, por eso hicimos la temática Halloween. El primero es el fantasma, el que desaparece, le mandamos un mensaje y no responde, acordamos un encuentro y no aparece. Para tratar con ese cliente decidimos implementar una política de nuestro negocio, de nuestros seguimientos, para saber cuántas veces le insistimos. No descartarlo de entrada, sino animarnos a hacer seguimientos como cualquier conversación, utilizando diferentes argumentos para volver a contactarlo. El segundo cliente es el negociador. El negociador es que es más vendedor que nosotros, que siempre nos quiere sacar un poquito más que lo que le estamos ofreciendo de entrada. Y para trabajar con ese cliente, dijimos que íbamos a poner foco en el valor de lo que ofrecemos, pero también preparar un margen de negociación. Saber cuánto vale nuestro producto y hasta dónde podemos ceder. A veces a ese cliente, o muchas veces, lo convencemos con un pequeño detalle que no afecta y no impacta significativamente en nuestro negocio, pero el cliente queda fascinado, contento y se va feliz de que consiguió lo que quería. El tercer cliente es el cliente que está confundido, que nos frustra un poco porque normalmente no nos entiende y a veces ni él sabe qué es lo que quiere o dónde está. Para tratar con ese cliente, vamos a hacerle preguntas que le ayuden a darnos información, le van a ir aclarando las ideas a él y también a nosotros para saber cómo podemos trabajar. Para poder explicarle claramente, primero tenemos que descubrir qué necesita. Y eso con preguntas abiertas, con preguntas como por qué, cómo, y tratando de descubrir qué es lo que busca, tratando de guiarlo para que descubra qué es lo que busca, vamos a poder darle una buena oferta. Nuestro cuarto cliente que vimos es el cliente que está enojado, aquel que viene en una situación, que puede ser cualquiera, no siempre es que está enojado todo el tiempo, pero el cliente enojado nos pone en jaque porque tenemos que gestionar en ese momento una situación para la que no siempre estamos preparados. Por eso dijimos que vamos a tener una estructura cuando tratemos con ese cliente. Detectamos que está enojado, entonces primero lo vamos a dejar hablar para que pueda desagotar esa emoción que tiene, que la única forma es expresándose. Una vez que ese cliente se exprese, no lo vamos a tomar personal, vamos a validar lo que dijo, es decir, hacerle saber que lo escuchamos y lo entendimos. Y después le vamos a decir lo que nosotros pensamos, o el argumento que tenemos nosotros de la situación, o la pregunta que nos va a ayudar a mejorar la situación. Entonces, hacemos la estructura que nos permite gestionar, calmar los ánimos de esa situación sin ser agresivos y sin que esa discusión escale más alto todavía. Y el último cliente de terror que vimos fue ese que es súper exigente, al que nunca lo podemos conformar, que nunca está satisfecho y que espera mucho más de lo que en realidad le propusimos. Por eso, a este cliente lo vamos a tratar ya desde antes de la venta, siendo muy claros sobre cuál es el alcance de nuestro producto y cuáles son los límites de nuestro producto. En otras palabras, ¿qué incluye lo que le voy a ofrecer y qué no incluye? ¿Cuáles son todas esas cosas que va a obtener? Y también detallarle aquellas que no, para ser muy, muy claros. Tratar de gestionar la ansiedad que algunos clientes tengan por obtener el producto, poniendo ahí freno de mano
haciendo tiempo para pedirle que escuche, que tenga claras todas las condiciones, sobre todo en productos que son de alta complejidad o servicios que tienen muchos términos y condiciones. Y así cerramos con nuestro quinto cliente, nos hacemos amigos de estos miedos, de estas situaciones que le tenemos miedo, las tenemos que enfrentar igual y que en todo negocio van a pasar. Ahora, el bonus que les tengo preparado, y fuera de, ¿cómo dice Lelutier? Fuera del programa, es como el bis, este bonus tiene que ver con una técnica que podemos utilizar desde la comunicación en nuestros negocios para tratar de alejarnos lo más posible de estos clientes de terror, de estos fantasmas, de estos monstruos que acechan. Si de los clientes que tenés ahora, tenés 10 clientes, pongamos, 9 son de alguno de estos 5 tipos, hay algo que está mal en la comunicación, porque esa comunicación está llamando, está conectando con esas personas. Lo que tenemos que buscar es aplicar la ley de Pareto, que el 80% de nuestros clientes sean buenos y peguen onda con nosotros, y el otro 20% siempre es este margen en el que van a aparecer estos 5 clientes o algunos otros que nos generen miedo, incomodidad, terror. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar para eso? Definir al cliente ideal. Parece un tema trillado, parece un tema que es una exigencia, algo que anotamos, lo guardamos en un cajón y después no hacemos más nada. Pero en realidad, si le damos el uso correcto, al definir un cliente ideal, implica saber a quién le estamos hablando. Entonces, nuestra comunicación va a estar bien armada y va a atraer o va a conectar con esa persona con la que queremos trabajar. Si nosotros siempre damos descuento, 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 posiblemente vengan clientes que nos van a exigir descuentos. Si nosotros somos muy poco claros con las condiciones o tenemos un hermoso lenguaje así comercial pero medio mentiroso, vamos a atraer personas que después nos van a exigir otras condiciones de la entrega que nosotros no podemos cumplir. Entonces, saber a quién le hablamos, a qué cliente nos dirigimos, con quién queremos trabajar, nos ayuda un montón a orientar todo el resto de la comunicación, cualquier campaña publicitaria, cualquier foto, cualquier mensaje que mandemos, porque vamos a pensar en quién queremos, con quién queremos trabajar. Para definir ese cliente ideal, vamos a tratar de pensar en una única persona. Puede ser un amigo, puede ser tu mamá, puede ser un desconocido total. Pónganle nombre, hay que ponerle nombre a ese cliente ideal y describirlo, describir cómo es su vida, dónde está, cómo es su personalidad, qué le gusta, cómo imaginas una conversación con esa persona, qué problema tiene sobre todo o qué necesidad, qué es lo que está buscando cuando apareces en su vida. Tratar bien la figura del cliente ideal te va a orientar en todas estas decisiones, porque la comunicación de un negocio es como la comunicación de una persona. La personalidad que tenemos es lo que comunicamos. Yo comunico que soy extrovertida, yo comunico que soy más tímida o comunico que me gusta hablar fuerte y puedo ser más agresivo o comunico que me gusta la calma porque hablo lento, porque me expreso de tal manera. Eso hace que a algunas personas les caiga bien y a algunas personas les caiga mal. Toda personalidad es una especie de imán y nos va a juntar con personas que coinciden con nosotros. No por ser iguales, sino porque se sienten atraídos a esa personalidad. Lo mismo vamos a hacer en nuestros negocios. Si tomamos decisiones que no son las adecuadas para nuestro negocio, vamos a atraer a gente que no es la adecuada. Y eso es un círculo vicioso y negativo que nos va a llevar a cuestionarnos lo que ofrecemos, a no conseguir clientes buenos, a no poder poner el valor que vale, el valor real de nuestro producto, el valor que vale, al valor real de nuestro producto. Y además, está como súper iluminado, déjenme, ahí está. Y además, si lo definimos bien,
empezamos a atraer a la gente correcta, empiezan a llegar esos clientes que no nos piden descuentos, que saben y valoran lo que ofrecemos. Entonces tratemos de describir a una persona en todos los ámbitos de su vida que nos ayude a enamorarnos de esa persona de alguna manera, es decir, doy lo que sea por trabajar con esa persona, por que sea mi cliente. Este es eso que cuando cerrás el mensaje decís más clientes así, que cuando te manda el mensaje, en vez de ser un fantasma, te genera esa alegría, ese entusiasmo de querer responderle rápido, de querer hablar, de llamarlo, de festejar, que genere eso. Cuando vos identifiques a una persona que te haga sentir así, escribila, puede ser real o ficticia, pero te va a ayudar a ordenar toda tu comunicación. Y ese era el bonus. En realidad, el cliente ideal es la linterna que llevamos a esta casa del terror que está plagada de fantasmas y monstruos, y cómo podemos iluminar, cómo podemos empezar a trabajar y a transitar esa situación. Se puede mejorar en cualquier instancia, sea que vos ya empezaste tu proyecto hace años, sea que tenés una mega empresa o sea que recién estás ideando un proyecto. El cliente ideal puede aparecer en cualquier momento, lo podés redefinir en cualquier momento y te va a ayudar siempre. Tiene un efecto instantáneo, pero no se cajonea esa definición. Se guarda en un lugar donde lo veamos todos los días. Se pone una foto, se pone un nombre que nos recuerde que cada cosita, cada detalle que comunicamos está hecho para esa personita. Y eso nos va a ayudar un montón en atraer a las personas correctas. Eso también les va a dar mucha seguridad y mucha confianza en lo que quieran proponer, en todas las comunicaciones que hagan en su negocio, y nos lleva, por buena energía y por buenas decisiones, nos lleva a tener ese éxito que tanto ansiamos. Espero que les haya gustado esta clase temática de Halloween, que nos prepara un poco para el aluvión de consultas. Ojalá, sí, que sea así, para todo ese volumen de clientes interesados en nuestro producto, que podamos perder el miedo, pero también alejarnos de esas personas y encontrarnos con las que tienen más feeling, con las que están hechas para nuestro negocio. Espero que les haya gustado, que sirva sobre todo, como siempre, va a quedar grabado, les comparto el video en YouTube, queda grabado. Es la clase número 7, producción 7. Bien, re bien. Y muchísimas gracias por estar acá, espero que haya servido mucho. Gracias por acompañarme, Agu, Belén. Tengan hermosísimo finde. Y si estás viendo esta clase grabada, que tengas hermosa jornada, hermoso día, buena vibra, positivo, y que puedas lograr todo eso que te estás proponiendo. Formarse en comunicación siempre es un pasito hacia adelante en eso. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Muchas gracias. Adiós.